Hola, soy Cintia y hoy vengo a enseñaros cómo contestar a la pregunta número 7 de la EBAU de Madrid de Lengua Castellana y Literatura. La pregunta número 7 de la EBAU de Lengua de Madrid, no sé cómo funciona en otras comunidades autónomas, dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita entre... y te dice un periodo, en relación a su contexto histórico y literario. Lo que os voy a decir en este vídeo es un esquema para poder contestar siempre a esta pregunta y ese mismo esquema aplicado a Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán. Si ya habéis visto más vídeos míos sobre cómo contestar a esta pregunta aplicado a distintas lecturas, podéis saltaros esta parte porque os voy a dar mi argumento de autoridad de por qué fiaros de mí. Y luego también os daré el esquema, entonces os pondré en la pantalla a qué minuto podéis saltar para ir directamente a la obra. Para las personas que os preguntéis por qué podéis confiar en mí, simplemente deciros que podéis no confiar en mí, evidentemente, pero sí que saqué un 10 en la EBAU de Lengua de Madrid, también saqué matrícula de honor en bachillerato en lengua y en bachillerato en general, con la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid. Todas esas cosas que no lo digo para fardar, sino simplemente para que sepáis que yo puedo ser una fuente confiable. Donde no lo sepa, cuento con la ayuda de mi profesora Mar del instituto, que me dio lengua en cuarto y primero de bachillerato y luego también en segundo de bachillerato. No me dio clase ella, pero bueno, es muy buena profesora y me ayuda a que no falte ningún tipo de información en estos vídeos. Ahora sí, para contestar a esta pregunta, siempre sin importar la lectura en la que lo estéis aplicando, os voy a dar un esquema que os va a servir siempre. Lo principal de esta pregunta es lo que ocupe en las hojas. Es decir, para el EBAU, por lo menos en Madrid, te dan 2 folios por las 2 caras. Entonces, esta pregunta no debes ceder el medio folio o 3/4 para que dé espacio al resto de preguntas del examen, que al fin y al cabo cuentan más que esta pregunta. También deciros que este esquema es muy útil no solo para la pregunta del EBAU o para exámenes, sino también para trabajos que manden en clase, ya que toca muy bien todos los palos importantes y todos los puntos importantes para hacer un trabajo o una ficha de lectura muy completa. Como yo dividía esta pregunta, era en 3 párrafos. El primer párrafo de datos bibliográficos e información del autor, el segundo de contextualización histórica y literaria de la obra y el tercero explicando la obra en concreto. En el primer párrafo, en los datos bibliográficos, no puede faltar el título de la obra, nombre del autor, el año de publicación, el género literario al que pertenece y la relación con el autor. Es decir, si es una obra que forma parte de una trilogía o serie o si es suelta, si es la primera obra del autor, si obtuvo algún premio por ella, etc. En el segundo párrafo se debe hacer la contextualización histórica y literaria de la obra. Se tiene que hablar sobre el contexto histórico en la fecha de publicación y en el contexto literario hablar del movimiento corriente en la que se inscribe la obra. En el tercer párrafo se trata de explicar la obra. Hay que mencionar el argumento, una breve descripción de la trama y su estructura si es relevante, y los aspectos significativos de la obra, como el lenguaje, la originalidad del argumento, la construcción de los personajes, etc. A mí sí que me gustaba terminar esta pregunta con un pequeño párrafo de 2 o 3 líneas explicando la importancia de la obra. Pero claro, este párrafo no es necesario, simplemente lo añadía yo porque me parecía que cerraba muy bien la pregunta. Aunque yo os voy a dar la información de manera muy esquemática y punto por punto, lo mejor es redactarlo lo mejor posible e hilar las ideas entre sí y no simplemente decirlo como si fueses un robot de manera muy sistemática, sino dejarlo todo muy bien cohesionado. Ahora sí, vamos a aplicar este esquema a Luces de Bohemia de Valle Inclán. Pues empezamos bien porque se me olvidó grabar esta parte, así que título: Luces de Bohemia, autor Ramón María del Valle Inclán, fecha o año de publicación estrenada en 1924, género dramático, subgénero tragicomedia o esperpento y es una obra suelta, no pertenece a ninguna serie. Segundo párrafo, en el contexto histórico y la fecha de publicación, mencionar que había 2 grandes tendencias luchando por consolidarse en el teatro anterior a 1939. La primera, el teatro comercial, la segunda, el teatro innovador. El teatro comercial, que respondía a los gustos y expectativas burguesas y a las formas tradicionales. El teatro innovador estaba al margen de las salas comerciales y de los intereses económicos y buscaba renovar en fórmulas tanto técnicas como temáticas. Antes del cine, el teatro seguía siendo el gran entretenimiento de masas, tanto que en la época de 1919 a 1920, en esa temporada, solo en Madrid ya hubo 1400 estrenos nuevos de obras teatrales. En esta época también coexistieron 2 generaciones de dramaturgos, los del realismo y los de la generación del 27. Cuanto al contexto literario, el teatro, como se ha mencionado anteriormente, se dividía en teatro comercial y teatro innovador. El teatro comercial, a su vez, se dividía en teatro poético, teatro cómico y comedia burguesa. El teatro poético
era de corte modernista y con un pensamiento conservador. El teatro cómico era costumbrista y basado en los siguientes géneros: el sainete, que eran piezas breves con personajes estereotipados; la tragicomedia grotesca, que hacía una denuncia de el caciquismo, la hipocresía y tenía un fin moralizador; y el astracán, que tenía una comicidad descabellada. En la comedia burguesa, por otra parte, se hacía una crítica de costumbres con valores burgueses, donde destaca Jacinto Benavente. El teatro innovador busca crear nuevas fórmulas y corrientes al margen de las salas comerciales, como he dicho antes, y no se conforma ni con el provincialismo ni con el vulgarismo. Este teatro innovador destaca en la generación del 98 Unamuno y Azorín, con reflexiones profundas y moralizadoras en las obras de teatro; teatro vanguardista con Jacinto Grau y Ramón Gómez de la Serna; y la generación del 97, que trataba de llevar el teatro a las clases populares y depurarlo. Destacan Salinas, Alberti y Lorca. Y de todo este periodo literario, los grandes renovadores fueron Ramón María del Valle Inclán y Federico García Lorca. Sí, en el tercer párrafo, que ya tiene que ver más sobre la obra en concreto, en el argumento mencionar que la estructura se divide en 15 escenas, que para no hacer tanta división voy a contar de manera seguida. Al comienzo de la obra, Max Estrella, el protagonista, que es un escritor ciego, sale con su amigo Don Latino de Hispalis a reclamar que le paguen más por una novela que este último ha vendido. Al no conseguir que les paguen más, se van a una taberna y se emborrachan. Más tarde, borrachos, Max arma escándalo público con un grupo de modernistas y es detenido. Pasa la noche en el cuartel y allí conoce al preso, Mateo, que es un catalán anarquista que va a ser fusilado. Max consigue salir del cuartel gracias a la mediación de un amigo suyo que es jefe de un periódico. Visita al ministro de Gobernación y le pide explicaciones sobre qué es lo que ha sucedido y por qué ha sido detenido, y este accede a pagarle al mes pero no le da explicaciones. Tras esto, Max va a cenar con Don Latino y Rubén Darío, el poeta, a un restaurante. Allí mantienen una conversación metafísica, filosófica, poética. Tras la cena continúan paseando y se encuentran con varias escenas trágicas, como la de las dos prostitutas y de la mujer que llora por su hijo muerto. De vuelta en la casa de Max, este tiene una visión sobre la muerte y pronuncia un monólogo en el que define la estética del esperpento. Max fallece y Don Latino le roba la cartera para que no se la robe otra persona. Se mantiene un velatorio en casa de Max. Don Latino vuelve a la taberna a emborracharse. Y finalmente la obra termina con el anuncio de la muerte de una mujer y una joven, que resultan ser Claudinita y Madama Colette, la mujer y la hija de Max Estrella. Los aspectos significativos en el tema principal es la crítica de la sociedad española y su decadencia. También la visión de la sociedad española como alguien que da la espalda a los trabajadores y sobre todo a los genios. El comportamiento vil y canalla de los españoles y la imposibilidad de la vida literaria en España. En cuanto al estilo y el lenguaje, es un lenguaje muy simbólico y en ocasiones críptico, que utiliza muchas veces la jerga y el habla común de la España de la época. Tiene acotaciones muy descriptivas con mucha función poética. De hecho, mucha más función poética que funcional, porque hay veces que hace acotaciones de cosas que no se pueden representar, como por ejemplo Claro de Luna o La Luna Lunera. En cuanto a los personajes, el principal es Max Estrella, que es un escritor ciego y fracasado. También Don Latino, que es amigo de Max y es un pícaro. Otros personajes que también aparecen son la Pica Lagartos, que es tabernera; las prostitutas, el anarquista catalán, que es fusilado; el ministro de Gobernación, Rubén Darío, que es un poeta que verdaderamente existía y era amigo de Max Estrella en la obra; Claudinita, la hija de Max; y Madama Colette, la mujer de Max. Cuanto a la importancia de la obra, que este es un párrafo que no hace falta meter, pero yo lo meto porque a mí me gusta mucho y me parece que queda todo muy bien hilado y muy bonito. Esta obra es importante porque es la obra cumbre de Valle Inclán. Además, inaugura la estética del esperpento. El esperpento es una visión de la realidad muy caricaturizada y muy distorsionada, que mediante la muestra de lo más grotesco de la sociedad muestra realmente su esencia y cómo eran las cosas en el momento. Por lo que esta obra es una profunda crítica social del momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos ayudado a contestar mejor a esta pregunta. Si queréis ver otros vídeos de este tipo, tengo ya subidos el de La familia de Pascual Duarte, Nada, de Carmen Laforet, Historia en una escalera, y posteriormente sigan subiendo pues El árbol de la ciencia, Luces de Bohemia y Bodas de sangre de Lorca. Os dejaré en la descripción los siguientes vídeos que voy a subir en este formato, para si os tenéis alguna duda sobre alguno de esos libros, para que sepáis cuáles voy a estar tratando. Y si tenéis alguna sugerencia de alguna obra que tengáis vosotros en el instituto que no esté mencionada o que no haya hecho un vídeo, podéis decírmela y valoraré si puedo hacer un vídeo sobre ella o no. Y si os gusta el contenido sobre literatura, asociar ideas que no tienen nada que ver entre sí, de vez en cuando pintar cosas, charleta, hablar de fantasmas y esas cosas que suelo hacer, podéis suscribiros, darle a la campanita, esas cosas que se dicen, más recomendaciones de libros y de mi día a día en mi Instagram, cintiaducos_, y espero veros en el siguiente vídeo. Así que eso, un besito. Chao.